Hola, soy Ana Hernández Mendoza, estoy en tercero B de la preparatoria 6 y voy a hacer un tutorial para la clase de matemáticas, en el cual voy a explicar un poco de trigonometría básica. Voy a explicar el teorema de Pitágoras, el teorema del seno, coseno y tangente, así como el cálculo de los lados y ángulos internos de los triángulos, rectángulos y escalenos. Todo esto para resolver la actividad integradora del libro de matemáticas y ciencias de la página 92. En cual nos piden sacar el perímetro de un triángulo del cual solo conocemos cuánto mide un lado y también conocemos la medida de dos de sus ángulos. Pues bien, empecemos por conocer el teorema de Pitágoras. Es a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Es muy simple y sencillo. Después damos un vistazo al teorema donde a sobre seno de a es igual a b, sobre seno de b es igual a c, sobre seno de c. Para determinar lados utilizaremos minúsculas y para los ángulos internos de los triángulos utilizaremos mayúsculas. ¿Cómo saber nombrar los ángulos? Pues el ángulo opuesto del lado A es igual al ángulo A, el ángulo opuesto del lado B es el ángulo B y el triángulo opuesto del C es el ángulo C. Para esto veremos antes los lados de los triángulos. Tenemos el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. El cateto adyacente es el lado del triángulo donde se forma el ángulo. El cateto opuesto es el lado contrario donde se forma el ángulo y la hipotenusa en el vertiente o fuerza inclinada del triángulo. Sabiendo esto, vemos las funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Donde seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. También sabemos que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo suman 180 grados y cualquier triángulo rectángulo tiene un ángulo interno que mide 90 grados. Así que para determinar el perímetro de un triángulo de la suma de sus tres lados, con esto ya resolvemos los ejercicios de la página 92 de nuestro libro de matemáticas y ciencias. En el primer problema nos pide que determinemos el perímetro de un terreno en forma de triángulo, para que el dueño sepa cuánto cuesta construir una barda perimetral del terreno, pero dejando de construir 6 metros para el portón. Si cada metro cuesta 1850 y solo nos da la medida de uno de los lados, así como de dos ángulos, que en este caso el lado mide 135 metros y las medidas de los ángulos son 47 grados y 63 grados, para este problema utilizaremos la teoría del seno, ya que desconocemos el valor del cateto adyacente, el valor del cateto opuesto. Esto es b es igual a por seno de ángulo b sobre seno de ángulo a. Sustituyendo por valores es 135 por punto 8910 sobre punto 9396. Entonces b al igual que 100.28.01. Entonces para encontrar el valor de c es igual a por seno del ángulo sobre el seno de ángulo a, sustituyendo 135 por punto 7313 sobre punto 9396. C es igual a 105.07. Entonces sumamos 135 más 128.01 más 105.100, que nos da 368.08. Menos 6 metros del portón nos da 362.08 por 1850 que cuesta el metro de barda lineal. Nos da 669.848. Eso es lo que nos cuesta bardear el terreno en forma de triángulo, y con esta respuesta queda contestada la primera pregunta de nuestras actividades. El segundo problema nos pide resolver la altura de un árbol que a cierta hora del día hace sombra de 28.5 metros y el grado de este árbol es de 28 grados. Pues bien, para este problema utilizaremos el coseno, ya que conocemos el cateto adyacente y el valor de los ángulos, que uno es 28 y el otro por lógica es de 90, ya que el árbol hacia el piso forma un ángulo rectangular. Al saber que los dos ángulos podemos saber el valor del último ángulo, que es de 62 grados. Entonces tangente es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituyendo tangente de 28 grados es igual a tangente de 28 grados por 28.5. Cateto opuesto es igual a .5317 por 28.5. Cateto opuesto es igual a 15.15. Y con eso se resuelve la segunda pregunta.
El árbol mide 15.5 metros. Continuamos con el tercer problema. Nos dan las medidas de dos lados de un triángulo rectángulo. Nosotros tenemos que sacar la medida de los otros dos ángulos. Pues bien, un lado mide 16 metros y el otro 40 metros. Y como sabemos que es un triángulo rectángulo, sabemos que uno de sus ángulos internos mide 90 grados. Resolveremos esto con el teorema de Pitágoras. Primero para determinar el lado que nos falta y después con el seno para determinar los dos ángulos que nos faltan. El teorema de Pitágoras es elevado al cuadrado igual a b el cuadrado más c al cuadrado sustituyendo a es igual a raíz cuadrada de 40 elevado al cuadrado más 16 elevado al cuadrado. Esto quiere decir que es igual a raíz cuadrada de 1600 más 256. A es igual a 43. Esta es la medida del lado que nos faltaban y para resolver lo de los ángulos internos que nos faltaban utilizaremos la fórmula del seno. Esto es igual a seno de ángulo B, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Sustituyendo seno de ángulo B es igual a 40 sobre 43.08, seno del ángulo B. Es igual a .9285, ángulo B es igual a seno a la inversa por .9285, ángulo B es igual a 68.20. Sabiendo el lado de un ángulo interno es de 68.20, más el ángulo rectángulo que mide 90 menos 180, el ángulo interno es de 68.20 más el ángulo rectángulo que mide 90 menos 180 del ángulo interno que faltaba. Es 21.8 y así terminamos el tercer problema. Por el último problema de la pirámide de Giza lo resolveremos también con el teorema de Pitágoras y seno. Tenemos base y altura, necesitamos saber la hipotenusa, entonces la resolveremos. A es igual a la raíz cuadrada de 230.3 elevado al cuadrado más 146.6 elevado al cuadrado. A es igual a la raíz cuadrada de 53.038.09 más 21.491.56. A es igual a 273.011. De esta manera tenemos la hipotenusa. Nos falta calcular el ángulo y lo resolveremos con seno. Entonces, seno del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Sustituyendo seno de ángulo B es igual a 230.3 sobre 273.011. Esto es igual a .8435. Seno de ángulo B es igual a inversión del seno por .8435. B es igual a 57.51. La pendiente de la pirámide de Giza es 57.51 grados. Con esto terminamos el último ejercicio de la página 92 del libro de Matemáticas y Ciencia. Y con esto también se termina mi tutorial. Gracias por ver.